Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de un pintor excepcional que pertenece a la etapa de la era de oro, de la edad de oro holandesa. Es coetáneo con Vermeer, del que os hablé el otro día. Es más, es amigo y coincide espaciotemporalmente una temporada en Delft, donde está Vermeer, y es la época más brillante de toda su obra. Este señor tiene una influencia grande de Rembrandt, pero a su vez hace cosas como Vermeer, pero en realidad no se sabe si es Vermeer el que le influye a Hock, o se llama Pieter Hock, pero no es Hock, es que la CH en alemán se dice, no es como el Capitán Hook, el de Peter Pan, es H-O-O-C-H. Se puede escribir también de otra manera. He tomado, las fuentes que he tomado ha sido del Tirse Bonemisa de Madrid, porque ellos tienen obras. Normalmente suelo tomar el Prado, etcétera, y bueno, lo que pasa es que yo no voy a hablar hoy de una obra específica, sino de un poco de su biografía y lo que es su trayectoria. He puesto muchísimos vídeos y muchísimas fotografías de lo que es su obra, porque hubo una exposición en Delft maravillosa no hace demasiado tiempo, y francamente merece la pena. Su obra es simplemente excepcional. Este señor es famosísimo, es muy importante, es muy reconocido. Siempre que me pongo a hablar con vosotros me dan los picores. Bueno, voy a contaros un poquito su vida. Él es hijo de albañil y de comadrona. Él es el mayor de 5 hermanos y es el único que sobrevive. Nace en Haarlem. Ya sabéis que Nueva York, en Estados Unidos, fue comprada por los holandeses, y entonces tiene muchos nombres. Le pusieron lo mismo que los españoles, poníamos Valencia. Claro, es que se pueden viajar por todas las Valencias que hay en Sudamérica, y en Valencia, en Venezuela, ¿qué digo yo? En Argentina, lo mismo que hay también Córdoba por todos sitios, ¿no? Bueno, pues los holandeses hacían lo mismo que los españoles, que es poner el nombre de sus ciudades y de sus pueblos, y una de las cosas que pusieron fue Haarlem, ¿no? Haarlem, que eso pertenece a Rotterdam. Y él nace en Haarlem, en el original, no el de Estados Unidos, sino el de Rotterdam, en 1629. Él se forma. Hay muchas dudas, porque lo que pasa con estos pintores, como pasa también con Vermeer, es que son todo hipótesis. Solamente tenemos contrastado cuando pertenecen a la Guilda de San Lucas, o cuando se casan, o cuando se mueren, y cosas así. Porque en aquella época, bueno, pues hace 400 años, casi 450 años, en fin, todos son hipótesis. Aparte, este señor cambió de ciudad un montón de veces, y ya os digo que solamente tenemos contrastado determinadas cosas. Deja bastante obra, ¿eh? Se forma con el pintor de paisajes Nicolás Bergen, que se escribe Berchen, y aunque su enseñanza, eso es una hipótesis, porque hay después otros estudiosos que han dicho que se forma con otro, que es más posible porque tiene muchísimas más influencias. Son nombres impronunciables que son Flemish. Bueno, aunque su influencia no se aprecian en sus obras juveniles. Pero, mirad, he puesto muchísima obra. Algún día aprenderé a editar vídeos con las imágenes, que están casi todas protegidas. Pero bueno, he puesto muchísima obra para compensar en lo que es mi blog. Os ruego que miréis mi blog, y así veréis cómo os hacéis una idea de lo que es el pintor. Es como un cronista de la época, porque, por ejemplo, Vermeer lo que hace es que es más sutil, es más delicado en la figura femenina, mientras que nuestro pintor de hoy, como si dijéramos, retrata imagen de género. Ellas están limpiando, están fregando, pero pasa por diferentes etapas. Según vive en una ciudad u otra ciudad, digamos, se vuelve más rudo, más delicado, etcétera. Es un buenísimo pintor, ¿eh? Pero la época que está en Delft, no sabemos si por la influencia de Vermeer, que se influencian mutuamente porque son de edades parecidas, es la época más brillante a todos niveles. Bueno, los primeros lienzos que tiene, como he dicho, es una crónica del momento, y entonces se aproxima bastante a lo que era la vida de los holandeses
en 1600 y pico. En los primeros lienzos representa escenas de taberna y de soldados tratados, le da como mucho contraste de claroscuro. Y entonces sí que tiene influencia del que otros suponen que ha sido su maestro, que no sé, tiene un nombre muy impronunciable, Ludolf de Jong, Jongh, porque sí que se supone que su maestro, porque vamos, los copia, que está activo en la ciudad de Hork, que está activo, que trabaja en la ciudad donde él está, en Amberes. Bueno, entre estos primeros lienzos destacan los jugadores de Bagamon y de la National Gallery of Ireland, Dublín. Y en 1562 está documentado en Delft, que es la época mejor, donde contrae matrimonio con la hermana de un amigo suyo. Después ella va a morir con 38 años y le deja un montón de niños pequeños, tiene 7 niños. Y él pilla una depresión y de hecho muere en un hospicio totalmente con la cabeza perdida. Y la última época de trabajo ya es una época más burda, más tosca, en fin. Su mujer es la hermana de un amigo. Esto pasa como los actores. Los pintores solían casar con la hija de su maestro, como hace Velázquez, pero también con las hermanas de sus amigos pintores, que es, no me acuerdo cómo se llama, es que tiene un nombrecito los holandeses, Henry van der Burg. Entonces se casa con la hermana y cuando ella se muere con 38 años y le deja 7 niños pequeños, él pilla una depresión. Y bueno, ahí desarrolla la etapa más brillante de su carrera artística. En 1653, de Hoc aparece mencionado como pintor y servidor de un mecenas que se llama Justus de Grange. Se escribe Grange, no sé cómo se dice en Flemish. Para él tiene 11 cuadros de él, pero se supone, va a viajar por un montón de sitios, se supone que lo hace en pago por el mantenimiento que tiene suyo y de su familia. Este es un marchante de arte que vive en Delft y en Leiden. En 1655 y entre 1665, 55 y 1957, a ver si lo digo de una. Su nombre figura en el registro del gremio de pintores, que es la Guilda de San Lucas, que ya sabéis que San Lucas era ¿cómo se dice? El apóstol que pintó a María, es el primer pintor que tenemos noticia. Bueno, de la ciudad de Delft. En este periodo, en esta época Vermeer era presidente de la Guilda de San Lucas. En este periodo cambia totalmente los temas de su óleo por interiores burgueses, como hacía Vermeer también. Bueno, es que los holandeses son más de interior, tienen un clima muy duro. Entonces, lo que crea en sus cuadros son atmósferas cálidas, pero él hace más retrato costumbrista que tiene también como sus narraciones, ¿no? Pero Vermeer es como más sutil, más delicado. Él también hace unos cuadros que no hay ninguno que os desagrade, preciosísimo, y tiene mucho que ver con Vermeer o Vermeer con él, no sabemos quién influenció a quién. También es posible que teniendo la misma sensibilidad, o sea, viviendo en la misma época, tuvieran sensibilidades parecidas, no es tanto, como diría yo, que se copien, porque yo, por ejemplo, lo veo en el modernismo, digo, bueno, ¿cómo gente a miles de kilómetros podían hacer lo mismo, ¿no? Pero seguramente, como nos pasará a la gente de nuestra generación, hemos recibido las mismas imágenes, tenemos los mismos anhelos, etcétera, etcétera, y muchas veces no es que te copies, es que sencillamente los resultados son parecidos. Bueno, él tiene, en esta época en Delft, hace lo que son sus mejores obras, como La despensa, que está en el Rijksmuseum de Ámsterdam, y Doncella con un niño, en un patio que está en la National Gallery de Londres, y hombre fumando y mujer bebiendo en un patio, que todo esto la he puesto en el blog, de la Mauritius, que está en La Haya. La Mauritius esa es excepcional. Es que estuve viendo ayer a Villarán en la Mauritius, que le invitaron y me quedé con la boca abierta. Bueno, en 1660 se traslada a Ámsterdam. Mirad, esta gente tenía que vivir, que para quemarse tenías que estar cerca del fuego, entonces pues vivían donde, o sea, pintaba donde podían vivir, y me imagino que se cambió de ciudad es porque a lo mejor en Delft dejó de tener encargo. Y bueno, y allí en Ámsterdam tiene la referencia de 1661
a 1672. En este periodo su pintura se vuelve como más descriptiva, elige escenarios suntuosos para sus temas con profusión de elementos decorativos, pero su obra es que, ¿sabéis lo que pasa? Invade la moda francesa y entonces ya sabéis, los franceses, le grandeur, ¿cómo es? Le grandeur, lo grande, lo pompa, el boato, ¿no? Y entonces, pues ya no pinta casas burguesas, ya pinta palacetes, ayuntamientos, cosas así. Bueno, sus obras carecen de la finura de la época que está en Delft, que es mucho más sutil, es mucho más genial. Bueno, y en este momento el gusto y la cultura francesa, pues como he dicho, lo inunda todo, por lo que De Hoc, al final de su carrera, comienza a situar que yo creo que el cuadro que tiene el Thyssen-Bornemisza es de esta época. Es muy bonito, ¿eh? Es como si fuera, no sé, como un palacio o algo así. Entonces ya la figura no la centra en una casa burguesa ni en el interior, la centra en palacios, en lugares como más suntuosos, más espectaculares, con más pompa y con más boato, todo lleno de mármol. Y sí, en los salones del nuevo ayuntamiento de la ciudad, ya que los hogares de la clase burguesa, porque se le han quedado como pequeños, ofrecen pocos motivos para el esplendor. Bueno, en Ámsterdam pinta el armario de ropa del Rijksmuseum y el minuet del Staatsmuseum de Kunst de Copenhague. Y en 1800, no, en 1684 muere en un hospicio, como he dicho, porque tiene una depresión y no sabe espabilar, se pierde y no se encuentra, se pierde en el laberinto. Peter de Hock es uno de los mejores pintores de escena de género y sobre todo es un cronista también de la época. Sus figuras se han vinculado mucho a la ciudad de Delft, donde el artista realiza su mejor obra, pero no tiene ningún discípulo, pero sin embargo su obra posteriormente va a ejercer muchísima influencia incluso en artistas contemporáneos como Peter Jansen, Linga y Jacobus Brel y Elias Bourses, que tienen unos nombres como muy impronunciables. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.